Nosotros ahora empezamos con un análisis más profundo y más minucioso, porque, bueno, ahora empieza, como vos decías, la segunda parte de esta gran telenovela, porque, bueno, el presupuesto, justamente al ser pasado ahora para ser aprobado del Congreso, es siempre un periodo, digamos, bastante crítico, porque, y ahí digo entre paréntesis, Fiona, porque por lo general, cuando los estados tienen justamente una ley de presupuesto general y el proceso de aprobación, el Congreso siempre es una medida importante como como otro poder paralelo para poder, entre comillas, controlar, digamos, que el Ejecutivo de turno, y entre paréntesis, nuevamente en un año electoral, no se vaya de manos con generosidades en el gasto, ¿verdad? Que le permita, digamos, tener mayor potencial de seguir en la silla, etcétera. Pero bueno, acá tenemos que en nuestro país hay una dinámica bastante interesante, porque por lo general el Congreso es el que suele tratar de agregar, digamos, sin fundamentos técnicos y alterar con a veces impactos muy importantes en lo que es la política fiscal. Y ahí, hablando del presupuesto, sí, analizando los primeros números, y un poco para la audiencia, recordarnos de que cuando se arma un presupuesto, por lo general es un documento sumamente importante, porque prácticamente está definiendo cuál es el Estado que tenemos, cuáles son las prioridades de este Estado, cuáles van a ser sus políticas, digamos, de ingresos tributarias, cuáles van a ser sus prioridades en el gasto, y eso es sumamente importante, ir, digamos, controlando y viendo, digamos, en la evolución que va teniendo a lo largo de los años. Y a partir de ahí, lo que a nosotros también en cierta manera un poco nos preocupa, lo que estuvimos conversando, es el contexto. ¿Y en qué sentido digo eso, Fiona? Imagínate, para que la audiencia tenga en cuenta, nomás cuando se estima un presupuesto, también se está estimando, digamos, lo que va a ser la actividad económica y por ende, digamos, lo que podrían ser futuros ingresos. Esos futuros ingresos son los que te permitirían, digamos, también tener una cierta proyección en tus gastos. Pero el año pasado, por ejemplo, a esta altura, no sabíamos que iba a venir una sequía tremenda, no sabíamos que íbamos a tener un impacto enorme con una guerra y que iba a afectar, digamos, los combustibles y el impuesto selectivo al consumo. O sea, son montones de variables que te pueden cambiar, digamos, la escena. Y hoy nosotros tenemos un contexto donde el dólar está más fuerte, el Banco Central de los Estados Unidos sigue, en cierta manera, aumentando su tasa de política monetaria. Eso tiene un impacto en las tasas y en el costo del financiamiento en dólares. Eso podría tener efectos en el tipo de cambio. Se habla de que la niña sigue presente, por lo tanto podría eso también impactar en la actividad agrícola nuevamente, aunque creemos que el sector ya está mucho más preparado para este año. Entonces, digamos, dado estos contextos, eh, creo que, como siempre decimos nosotros, nos preocupa que en gran medida el gasto corriente, y ahí especialmente los salarios, representan un monto importantísimo de lo que son los ingresos. El año pasado era cerca del 73%, es decir, de todo ingreso corriente, en gran medida, digamos, ese gasto en salario, de cada 100 guaraníes que recaudaba el fisco, 73, 74 guaraníes iban a pago de salario. Y eso deja un margen muy, muy estrecho, digamos, para lo que serían todos los otros gastos. Y ahí hablamos, bueno, en este proceso de convergencia, nosotros venimos en un cuarto año consecutivo que estamos saltando la ley de responsabilidad fiscal. Hay un trabajo, creo, importante del Ministerio de Hacienda de converger nuevamente hacia el 1.5, y bueno, creo que ahí va a ser muy importante, verdaderamente, la mejora de la calidad del gasto público. Y ahí tenemos proyectos que están encajonados, como el proyecto de servicio civil, que permitiría ordenar mucho más todo el tema de la contratación y las carreras de los funcionarios. Tenemos la ley de compras y contrataciones, que eso traería muchísima más transparencia y eficiencia. Y Alfredo, creo que todo aprovechando nada eso, más, todo eso, digamos, lastimosamente, mientras el Congreso no se esfuerce, digamos, en poner sobre la mesa eso, creo que en gran medida es como que, digamos, este gasto rígido, ¿no es cierto?, que fundamentalmente está en un gasto corriente,
impide, digamos, que haya una oportunidad de que se invierta también en gastos de capital, gastos de infraestructura, y en eso también hablamos de mejora de la calidad educativa y de salud, etcétera. Entonces, eh, eh, vimos que el pronóstico es de un 4,5 de crecimiento del PIB, vimos que en el tipo de cambio tampoco hay un cambio, digamos, muy importante en lo que sería el relación al dólar. Vemos que el déficit estimado de un 2,3% que apunta el Ministerio de Hacienda, si el Congreso lo aprueba, sería cerca de 1.000 millones de dólares. Y bueno, como te decía, ahora vamos a entrar como en números más finos, porque, y con esto cierro, Fiona, cuando uno ve el presupuesto, uno puede hacer un análisis muy importante, eh, por ejemplo, de un punto de vista económico, qué es gasto corriente y qué es gasto de capital, según la función, por ejemplo.